Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a revisar de manera rápida, de manera práctica, cuál es la manera en la que hay que exponer en una cámara Sony para S-Log 3. En el directo pasado surgió la discusión acerca de cuáles son los parámetros que nos da Sony para poder exponer bien el S-Log. Y les soy bien honesto, no soy muy fan de regirme por un número específico, no soy muy fan de los color checkers, ni de todo esto. A mí me gusta irme a lo práctico, porque la verdad es que el tipo de producciones que yo hago tiene que ver más con run and gun, es decir, estar con la cámara, apuntar, estar disparando, y me gusta tener el dominio de todo lo que tengo en la cámara yo solo. Usualmente soy yo solo. Entonces prefiero mil veces tener solamente las herramientas que tengo en la cámara para poder exponer correctamente. Entonces, este video se va a tratar exactamente de eso, cómo usar S-Log 3 y cómo exponer directamente de una cámara Sony, específicamente Sony A7S2, que es la que yo tengo ahorita y es con la que estamos haciendo esta práctica. Pero al final del día realmente aplica para cualquier otra cámara Sony que tengan en este caso. Lo que tengo aquí en esta línea del tiempo son 7 clips distintos y cada uno está expuesto de una manera distinta. Cada uno está expuesto para evitar las cebras, es decir, estoy configurando las cebras aquí al 70%, 75%, 80, 85%, 90, 95 y el último al 100%. Mi objetivo es cuál es realmente lo más efectivo para poder exponer en S-Log, ya que lo más probable que a muchos de ustedes les esté pasando con el S-Log es que cuando ustedes quieren incrementar el nivel de exposición, lo que pasa es esto. Y empiezan a obtener un montón de ruido y pueden caer en el error de decir el S-Log no sirve, para mi gusto no es lo que va a funcionar y prefiero utilizar cualquier otro. Les soy bien honesto, yo era parte de esas personas, a mí no me gustaba usar S-Log, pero a partir de que me di el tiempo de saber cómo exponerlo bien, de cómo trabajarlo de mejor manera, el rango dinámico que te da es impresionante y adicionalmente es completamente limpio, no es ruidoso, contrario a lo que podrías pensar cuando empiezas a utilizarlo mal, evidentemente. En este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, aquí de este lado, aquí arriba, pueden ver que aquí está expuesto al 70% y si me voy para acá al 75, 80, etc. Entonces, solamente para estar bien claros, esta configuración de cebra la pueden encontrar directamente en sus cámaras, hablando específicamente de Sony. Y en la cebra lo que hice fue modificar del 70, 75, etc. Entonces eso es lo que me refiero con el número que están viendo aquí arriba. En este caso al 70% vean cómo el ruido es realmente inaceptable. Esta es una toma que no se puede utilizar de ninguna manera, porque pues digo, es más que evidente. Entonces exponer con cebras al 70% no es una buena opción. A continuación tenemos al 75%, nuevamente incrementamos la exposición y la verdad es que no es tan malo el grano. Esta podría ser una toma bastante utilizable, pero definitivamente no sería la mejor. Al final vean cómo caen estas manchas de este lado y la única manera en la cual podríamos librarnos de esas manchas es mandando la exposición hacia abajo, pero pues en este caso no hay ningún tipo de rango dinámico. Al final lo que estamos haciendo es exponer únicamente para esta zona que está aquí y en ese caso pues no nos sirve realmente una toma de este tipo, porque lo que queremos es tener el mayor rango dinámico posible y en este caso definitivamente no lo estamos encontrando. Otra nota adicional rápidamente es que todo esto está grabado con un ISO de 1600, las condiciones de iluminación son idénticas en todos los casos y lo único que está variando es la velocidad de obturación. A continuación de este lado tenemos un clip que está expuesto al 80% de cebras. Nuevamente incrementamos exposición y en este caso es todavía más utilizable. En este caso tal vez yo diría que esta es la barrera en la cual todavía se podría utilizar un material. Esto sería el mínimo aceptable desde mi punto de vista para una producción. Por supuesto que eso va a variar dependiendo de cada quien. Para mí esto sería una producción con un nivel de ruido relativamente aceptable, siempre y cuando no dejara el material aquí, sino darle un poquito más de contraste. Y todavía de este lado ya lo estoy dudando porque estoy viendo mi material acá de este lado. Tengo un monitor que no es profesional, es una pantalla, es una televisión. Y la razón por la cual la tengo aquí es justamente porque la resolución que tengo acá no es ni siquiera de 1080, es de 720. Entonces cuando yo lo veo acá de este lado y veo cómo está el material de ruidoso, la verdad es que me arrepiento de lo que dije hace un segundo y no creo que cebras al 80% sean una buena opción. Pero aún así, comparándolos con las primeras que son al 70%, definitivamente está mucho mejor. Ahora vamos con las cebras al 85% y antes rápidamente algo muy importante es que para incrementar la exposición solamente estoy moviendo el offset. Pero es importante mencionar que estoy trabajando específicamente en ACES. Es por eso que esta imagen ya se ve un poco contrastada y con un poco de saturación. Ahora, podrían decir, Daniel, estás trabajando en ACES, es posible que haya algo raro por ahí que... No, eso no está sucediendo. ¿Por qué? Vámonos para acá, vamos a quitar por completo el Color Management de ACES y lo dejamos
como viene por default en DaVinci Resolve. Y sí, la imagen efectivamente ya no tiene contraste y saturación, pero al final del día, cuando yo quiera incrementar un poco mi exposición, darle un poco al contraste tal vez acá y darle mi saturación, pues de todos modos va a aparecer el ruido que aparece acá, pues es todavía más evidente. Entonces no es Aces el problema aquí en este caso específicamente es la exposición con la cual se hizo a partir de la producción de estos materiales. Nuevamente regresamos a Aces y bueno, en este caso ya se fue muy lejos. Ahí está. Entonces 85% no. Vámonos al 90% y en este caso tal vez aquí ya sería 1000 veces más aceptable. En este caso sí, tal vez para mí este sería el mínimo aceptable. Y si por algún momento están diciendo, oye, ok Daniel, pues muy bien, está bien expuesto la parte de las zonas oscuras acá, no está tan ruidoso, pero de este lado la libreta pues ya por supuesto que ya perdió por completo la exposición y está sobreexpuesta. Pero no es así. Cuando yo bajo la exposición de todo esto, vean cómo se preserva por completo la integridad de la textura de estos blancos. Entonces, no estoy sobreexponiendo en realidad. Estoy manteniendo el rango y de hecho a partir de aquí ya se empieza a disfrutar muchísimo más el rango dinámico de la cámara. Ya podemos ver unas altas luces que perfectamente puedo recuperar en postproducción y también puedo ver sombras que no me van a generar tanto ruido. Sí hay ruido, especialmente de este lado aquí arriba y específicamente en este lado lo que hice fue cubrir la luz que estaba utilizando para que no diera nada de luz. Esta parte es la menos expuesta y esto que están viendo aquí atrás no es otra cosa más que esta batería. Entonces el nivel de detalle de esto es prácticamente nulo. Entonces, si aquí podemos lograr ver una pequeña porción que no tenga ruido, la verdad es que sería una gran hazaña. Ahora vámonos al 95% de exposición, donde yo de primera instancia sí pensé que ya se había sobreexpuesto. Pero vamos a irnos primero a tratar de recuperar estos blancos y vean cómo allí están completamente preservados. Este es un clip que está expuesto al 95% respecto a las cebras que trae la cámara. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Vean cómo se ve completamente bien esta parte y por supuesto cuando yo quiero recuperar un poco de las sombras también se alcanzan a recuperar y obviamente sí aquí hay mucho ruido. Esa es la parte más conflictiva, esa parte sí está muy complicado que se vea al 100% bien, pero yo me enfocaría más por ejemplo esta zona que está aquí abajo. Vean aquí cómo se ve, está bastante limpio y también consideren que hay algo de compresión o bastante compresión una vez que ya lo suba esto a YouTube. Cuando ustedes lo vean lo van a ver con un poco más de compresión, pero aún así a mí me parece bastante aceptable esto y se me hace realmente increíble poder también recuperar todos estos highlights que están de este lado. Entonces 95% funciona bastante bien. Y finalmente tenemos aquí las cebras al 100%, donde yo estaba completamente escéptico. Yo usualmente, les soy honesto, yo usualmente consideraba las cebras hasta el día de hoy hasta un 85% y ahí así es como yo trabajaba y lo exponía un poquitito más arriba, o sea, sí permitía que subieran las cebras. Pero en este caso lo que estoy haciendo es exponer a unas cebras del 100% y vean cómo lo primero que voy a hacer es recuperar esta parte de aquí para que vean que sí todavía se preserva. Tengo que bajar mucho la exposición, pero aún así vean cómo tengo toda la textura del papel aquí está. Y vean el nivel de ruido, es nulo en realidad, no existe el ruido de este lado. Ahorita está el playback. Y por supuesto hay que ver cómo reaccionan las partes de las sombras. De inicio, con la exposición como estaba originalmente, ya se ve mucho mejor de lo que estaba mi clip original. Veamos nuevamente el del 70% cuando lo tenía de manera original. Aquí los negros simplemente no se ven. Y cuando voy a mis cebras al 100%, toda esta parte ya se ve. Y aún así puedo recuperar muchísimo más. Aquí tengan en cuenta que estoy sobreexponiendo a un nivel que realmente no creo que nadie vaya a utilizar su material. Pero aún así vean toda la zona que está acá de este lado. El nivel de ruido a mí me parece más que aceptable. O sea, está súper limpio toda esa parte. En la zona de los colores que son como tipo madera, como todo esto, usualmente las cámaras tienen un poco de conflicto. Y aún así vean cómo aguanta muy bien en toda esta parte. Y más aún, creo que la parte que a mí más me sorprende es esta parte de aquí abajo. Porque aquí no hay nada de iluminación en realidad. Es solamente el rebote del rebote. Entonces, que aún se pueda preservar toda esta parte sin que haya un ruido que sea realmente conflictivo, a mí me parece algo realmente extraordinario. ¿Cuál sería mi conclusión en este caso específico? Cebras al 100%. Eso sí, tengan en cuenta que si en cualquier parte de su material ven, aunque sea un cachito de cebras, esa parte sí va a estar sobreexpuesta. Ahora, algo muy importante también, si no tienen suficiente experiencia para estar exponiendo con cebras o les da un poco de miedo o quieren irse a la segura, algo que les puedo recomendar
aunque no sea lo recomendable. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que les va a funcionar y es muy posible, es muy posible que todo salga bien, pero no se los recomiendo porque sí hay un breve margen de error. Y la recomendación no recomendable del día de hoy es que pueden utilizar un ISO automático sobreexponiendo con la ruedita que está arriba de la cámara. La ponen en +2 y ahí automáticamente va a sobreexponer un poco la imagen, de tal modo que eso les va a hacer muchísimo más fácil para poder exponer automáticamente, porque al final del día la cámara va a estar exponiendo por sí sola. Ahora, algo muy importante, todas estas pruebas que yo hice anteriormente fueron con un ISO de 1600. 1600 es el ISO base o es el ISO nativo que tiene esta cámara, la Sony A7S II, y es la que mayor rango dinámico y mejor ruido o el que va a carecer más de ruido va a tener. Entonces es muy importante entender que si en algún momento ustedes utilizan algún otro ISO que no sea el ISO base de su cámara, de cualquiera que sea Sony, lo que va a pasar es que van a quitarle un poco de rango dinámico, van a quitarle un poco de la perfección que les puede ofrecer el S-Log, específicamente con las capacidades que tiene cada una de sus cámaras. Entonces, si bien estamos en una era digital en la que podemos utilizar el momento de la postproducción para poder incrementar el valor de la producción que hayamos tenido, es muy importante conocer a fondo el equipo que estamos utilizando. Nuevamente, como decía la semana pasada, no hay que corregir las cosas en postproducción, hay que perfeccionarlas en postproducción, y para hacer eso es muy importante conocer el equipo que estamos manipulando. En este caso, S-Log 3 es una gran herramienta, es una curva muy interesante y que para mi gusto funciona a la perfección que ha creado Sony, pero si la utilizas mal, no va a haber herramienta en postproducción que pueda solucionar el problema de ruido que te va a dar. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y en verdad espero que hayan aprendido algo nuevo. Realmente espero que le pierdan el miedo al S-Log 3, especialmente porque sí he visto muchos comentarios en mi canal acerca de que no les ha funcionado, o de repente tienen una cámara Sony que acaban de comprar y resulta que tiene muchísimo ruido. Y sí entiendo la frustración, sí es muy frustrante, pero no es más que aprender a utilizarlo, aprender a exponerlo. Y como pueden ver, no es realmente cosa del otro mundo, solamente es saber utilizar las herramientas que tenemos en nuestra mano. Recuerden que cada sábado 9 de la noche, horario central estándar, estamos transmitiendo completamente en directo en este canal con temas pues bastante variados que tienen que ver con producción y postproducción de video y a veces también de fotografía. Casi no hablamos de fotografía, pero siempre que tienen alguna duda ustedes pueden comentar, yo lo contesto y tenemos una muy bonita plática. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.